Buenas tardes, chicos. Señor Abner aquí. Vamos a hablar un poquito sobre un hombre que estaba conocido como un hombre de la gente, un hombre que nosotros conocemos, el Andrew Jackson, presidente Jackson, el que le gustaban las pistolas, ¿okay? Que se enfadó mucho, tenían fiestas enormes. Entonces era un hombre un poquito más, no lo que imaginamos nosotros de un presidente hoy día. Es más como un estrella de cine de acción, de horror, de pelear, de wrestling y WWF o WWE, de Mixed Martial Arts. Este hombre hacía de todo. Vale, bueno. Entonces, ¿qué tenemos que saber sobre este hombre? President Andrew Jackson. Pues la primera cosa, era un hombre de Carolina del Norte. ¿Por qué es importante? Es importante por muchas razones. Primera razón de por qué es importante es que mucha de la gente anteriormente vienen de estados, digamos, importantes, entre comillas. Estados como New York, estados como Massachusetts, estados como Virginia, que es gente importante, de sitios ricos. Y Carolina del Norte no es un sitio, digamos, especial, es un sitio, digamos, normal en esta época. Entonces la gente podía entender y relacionarse con la vida de él, porque la mayoría de la gente vivía en condiciones parecidas a él. Otra cosa, su padre murió cuando era joven. Eso era típico, chicos. La gente murió joven, especialmente padres y madres. Entonces, la gente que ha tenido ese pasado en su vida podía decir, mi vida era parecido, yo entiendo esto. Vale. La otra cosa, recuerda, esta es una época no bonita. Quiere decir, había muchas enfermedades, muchas formas de morir. Era muy difícil la vida, mucho más difícil que conocemos hoy día. Entonces, este hombre sobrevivió de muchas cosas malas. Sobrevivió de enfermedades, viruses, lo que se llama la viruela o mumps. Y esas cosas, si quieres o no, la gente normal tenía, por ejemplo, un hermano o una hermana que murió de estas cosas. Entonces, ellos podían entender este hombre, decir, no, este hombre es más como yo. Más como un abogado rico o una persona que tiene una plantación como el señor Jefferson. Entonces estas cosas acaso la gente decir, me gusta este hombre, es como yo, es como él vive la vida como vivo yo. Ok. Otra cosa, él tenía una idea muy buena que a la gente le gustaba mucho. Él quería el máximo de personas participar en el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Pues en esta época tú fueras una persona, ¿okay?, para participar en gobierno, votar, hacer trabajos. Si tú tenías 21 años o más, fueras un hombre blanco y rico. Pero, ¿qué pasa con los hombres con este perfil, pero que eran pobres? Entonces, con estas personas, él quiso que la gente pobre podían votar, las personas pobres pueden estar dentro del gobierno también. Entonces, mucha gente le gustaba esa idea. Entonces, eso se ha hecho bastante famoso, ¿okay?, con la gente. La gente se ha dicho, este hombre está pensando en nosotros, todos nosotros, no solamente los ricos. Bueno, ¿cómo le ha formado un poquito de esa idea para él? Pues sabemos que había las elecciones de 1824 y él ha perdido esas elecciones a John Quincy Adams. Y entonces, al perder eso, John Quincy Adams era una de las personas ricas que tenía un familiar antes que fue presidente. Y él, lo que pasa, Jackson ganó el voto popular. Quiere decir que más personas votaban para Jackson que para Adams o Clay. Clay fue el otro y no estamos hablando de él. Y veremos por qué. Y también usamos en este país el sistema de votos electorales. Quiere decir, si John Quincy Adams gana Virginia, recibe los votos electorales de Virginia. Y una vez que hace un total de votos electorales, el que tiene un número específico, más de 50%, ellos ganan la presidencia. Pero en esa situación era un poquito diferente. Como había 3 candidatos,
¿Okay? Entonces, eso es cuando empezaba a ser un poquito difícil. ¿Por qué? Porque Jackson no ganó la mayoría de votos electorales. Quiere decir, tenía muchos y tenía más que los otros dos, pero no tenía la mayoría. Entonces, según nuestra Constitución, ¿okay? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Pues la primera cosa que pasa es que tiene que estar decidido fuera de las manos de las personas. Está decidido dentro de la Cámara de Representantes. Y Clay y Adams se juntaron para asegurar que Adams consiguió la presidencia. Y Adams luego ha dado trabajo muy bueno a Clay. Y entonces Jackson se enfadó. Estaba, mira, como el Hulk, estaba muy enfadado. Y él pensaba que eso fue completamente injusto. Entonces eso causó Jackson de decidir, después de estas elecciones, yo voy a hacer algo diferente. Yo voy a estar motivado de cambiar este sistema. Entonces, decidió exactamente, to get even. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo? ¿Okay? Entonces, él luchó para conseguir sufragio, exactamente, sufragio, palabra importante que tenemos que saber. ¿Okay? Tenemos que saber esta palabra de sufragio. Y esa palabra sufragio quiere decir, chicos, que tenemos que recordar, ¿okay? Que quiere decir la habilidad de votar. ¿Okay? Ahora, mujeres, va a ser mucho tiempo antes de conseguir habilidad de votar vosotros. Y los americanos africanos esclavos también. Pero Jackson quiso sufragio para personas ricos o pobres. ¿Okay? Recuerda, personas, hombre blanco, 21 años o más. ¿Okay? Y creen rico o pobre. También quiso que la gente, ¿okay? Así, pueden tener trabajos adentro del gobierno. Y eso, entonces, era algo, él pensaba que era un sistema más, digamos, democrático. ¿Okay? Ahora, este concepto entonces ha causado a la gente de estar muy a favor de él. ¿Okay? Entonces, eventualmente él va a ganar. ¿Okay? Va a llegar a ser presidente Jackson. Entonces, él empezó con un sistema que se llama sistema de sinécuras. Y sinécura quiere decir lo que tú ganas después de guerra. Todas las cosas buenas y bonitas. Pero esta es política. ¿Qué ganas? No ganas una guerra y no recibes tierra o oro o algo así. Pero lo que tú haces es tú consigues control del gobierno. Entonces, Jackson ha dicho, hey, yo voy a dar los trabajos, ¿okay? Del gobierno a mis amigos, gente que conozco yo. Y él pensaba, ¿okay? Yo puedo quitar los trabajadores de sus trabajos y dar a otras personas. Todos los otros presidentes estaban haciendo esto. Era muy típico en ese tiempo. Hoy día no hacemos estas cosas. Sabemos que eso no es correcto. Pero dices, ¿por qué haría Jackson eso? ¿Qué es el propósito? ¿Okay? ¿Esto es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Okay? Podemos pensar en razones de por qué es malo muy fácil. Por eso vamos a hablar sobre el bueno primero. Y del bueno, entonces, él pensó que habrá gente capaz que harán los trabajos. Él también pensaba que era más democrático. Quiere decir, si tu partido gana, entonces todos los trabajos van a ellos. Si mi partido gana, entonces los trabajos van a los míos. Entonces, más gente de los dos lados pueden entender gobierno. Entonces, en ese sentido, es algo bueno. ¿Y qué pasa con el malo? ¿Es verdaderamente malo? Bueno, entonces, sí, sabemos, porque siempre hay unos amigos que no son capaces, entonces quiere decir que no puedan hacerlo, pero damos porque somos amigos, ¿qué más vas a hacer? Otra cosa, llega a ser un sistema de abuso, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa si alguien me da dinero para ayudarme a ganar y luego yo les doy un trabajo y ellos abusan ese trabajo? Entonces, esas cosas pasan. Entonces, es algo que sabemos que hoy día es malo y no hacemos. Pero bueno, chicos, ahora sabemos un poquito más sobre presidente Jackson, algunas cosas. Recuerda, hay mucho más que podemos estudiar de él. Y os deseo suerte. Esto es parte 2 de capítulo 10.